Comienza El Pitazo, con todo lo que la gente dice, con todo lo que la gente comenta. El Pitazo, con Vanessa Costa, Rafael Garrido y César Batis. Bien, buenas tardes, así es. Hoy viernes nuestra primera entrega del Pitazo por acá, por Ver TV, pero también vamos a estar al aire por Radio Capital y como siempre los acompañamos Vanessa Costa y César Batis y quien les habla Rafael Garrido. También con un amplio equipo, ahora se hace más grande porque desde los estudios de Radio Capital nos apoyan Daniela Di Silvestre y también a Dixon Lara en la producción, como siempre, eso sí no varía, está Gisela Arellano. Nosotros siempre estamos pendientes de ustedes, de lo que nos quieran decir, nos quieran comentar a través de nuestras redes sociales y vamos a pasar lista con quien hasta hoy era como Dios, porque nunca estaba al aire, vas estaba. a estar en pantalla y vamos a ver cómo es esa lista de las redes. Vamos a pasar este examen. Comenzamos por Babi90, @Babi90, Rafa Garrido 1, Este vino preparado. @El Pitazo TV y @Cebatis. ¿Y por qué les decimos que él ahora tiene que estar más pendiente, que ahora sí le van a poner cara a su nombre, porque ahora no va a tener que recurrir a Twitter para ponerle cara al nombre de César Batis, sino que lo va a tener aquí con nosotros? ¿Por qué? Porque bueno, él es como nuestro coordinador, por decirlo así, él siempre es el que nos trae los pitazos, pero pocas veces nos honra con su presencia en el estudio, así que hoy dense por servidos que el señor César Batis nos acompaña. Por eso nosotros, sin querer y respetar, por supuesto, a los seguidores, a los feligreses, nosotros decimos que él es una especie de Jesucristo, que todo el mundo sabe que existe, pero que nadie lo ve. Pero ahora sí tienes que venir con frecuencia y les recordamos, todos los días de 1 a 2 de la tarde vamos a estar por la pantalla de Ver TV, nos va a poder escuchar a través de la radio AM como es Capital 710 y recuerde, esto es El Pitazo. Por supuesto, puede hacer sus preguntas, sus sugerencias, sus reclamos en nuestras redes sociales que mencionó César. Vamos a mantener también el contacto telefónico con Radio Capital por el 237-7809. Nuestras redes sociales también puedes escribir por acá, por Ver TV. Y hoy recordamos, hoy viernes salimos al aire por Ver TV y salimos al aire por Capital. Hay que decir que aquí en los estudios de Ver TV nos apoyan César González, José Pinqui Aguirre y Luis Camacho. Así que a ellos además les agradecemos por recibirnos aquí y por apoyar. Estamos ampliando y ya desde ahora estos compañeros que van a estar todos los días con nosotros de 1 a 2 de la tarde. Recuerden, El Pitazo. ¿Qué es El Pitazo? Es un programa para ustedes, hecho por ustedes. Lo que no informan los medios tradicionales, usted lo va a conocer por acá. Nosotros le vamos a dar el pitazo, pero usted también va a colaborar con ese pitazo escribiéndonos a nuestras redes sociales y donde usted sepa que hay algún problema, usted necesita que vayamos a cubrir lo que está ocurriendo en su espacio, usted nada más nos llama, nos escribe y ahí va a estar un equipo del Pitazo. Sí, recordemos que tenemos hoy día periodistas en 10 estados y estamos creciendo y para una mayor presencia a través de nuestro canal YouTube y muy pronto nuestra página web. Pero como lo decía anteriormente, síganos a través de @El Pitazo TV para que se entere, como decía Rafael Garrido, se entere de aquellas informaciones que no están saliendo en otros medios o que no están siendo visibilizadas. Por ejemplo, tuvimos la circunstancia ocurrida el día hace 2 días en el estado de Aragua, en el municipio de Iragorri. Solamente el camarógrafo del Pitazo estuvo presente en el momento en que arrojaron al camarógrafo de la alcaldía, Alejandro Ledo, desde el segundo piso de la sede de la alcaldía de Iribarren. Y por eso les decimos que estamos presentes donde otros no están. Y bueno, partiendo el día de hoy con lo que tenemos en la agenda, lo que tenemos el día de hoy, bueno, hablemos de precisamente un tema que está allí sonando. Ayer hubo manifestaciones en diferentes sedes del CNE en el país porque están pidiendo la fecha de las elecciones. Y hoy Leopoldo González, reportero del Pitazo, reportero acá en Caracas, nos trae información sobre este tema. ¿Cuánto tiempo se necesita o necesita el CNE para
llamar, convocar a las elecciones. Eso es bueno saberlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitan ellos para convocarlo? No para hacerlo, porque para convocarlo ya sabemos que el tiempo aparentemente Está por para expirar. ellos ya no expiraba esta semana, el tiempo para convocar a elecciones. Ahora lo que no sabemos es según ellos cuánto tiempo No, pero necesitan. déjame corregirte algo. El reglamento, la ley no dice que hay una fecha Tope. tope. De hecho, lo decía uno de los fue en directores del CNE. Exacto, eso fue en la anterior ley. A esta ley no lo indica. Ahora, en la anterior elección se anunció en noviembre, el 4 de noviembre del 2009, que el 26 de septiembre serían las elecciones. El 26 de septiembre del 2010. Y el cronograma electoral, cuando ya se hizo la convocatoria oficial y se presentó el cronograma electoral, fue el 14 de abril del año 2010, que se comenzó el cronograma. Y entonces fueron en ese momento 162 días que transcurrieron, desde el 14 de abril hasta el 26 de septiembre. En estos momentos, y lo vamos a ver con la nota que trae Leopoldo González, vamos a tener información de cuánto necesitaría el CNE para realizar estas elecciones parlamentarias. El hecho es que hasta ahora se han lanzado muchísimos pronósticos sobre esa posible fecha de las elecciones parlamentarias. Hay incluso quienes se han aventurado a decir que dudan que se realicen las elecciones parlamentarias en nuestro país. Tal es el caso, por ejemplo, del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. El hecho es que hoy vamos a ampliar más esta información para ustedes, así como también para nadie es un secreto que Venezuela ocupa uno de los primeros lugares en cuanto al embarazo adolescente en Latinoamérica. Y Paula Dil Giudice, quien es periodista de nuestro equipo del Pitazo, hoy nos va a decir que la cifra de embarazos en adolescentes también se ha disparado en el estado Miranda. Así que pendientes de esa información. También vamos a informarles que la clase media vive una pesadilla. Esto específicamente, ya sabemos que es una pesadilla nacional, pero nos vamos a trasladar a Nueva Casarapa. Ahí vamos a escuchar un trabajo que trae nuestra periodista Alejandra Hernández, quien nos va a reportar qué está ocurriendo en esa zona de Nueva Casarapa. Esto es solo parte de lo que vamos a mostrar con nuestro equipo reporteril. También vamos a llevarles más información y de lo que está ocurriendo día a día. Vieron, no sé si ustedes se enteraron, a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, 2 concejales de San Cristóbal se sumaron a esta huelga de hambre, pero con la única diferencia que lo hicieron fuera del territorio nacional, y es que 2 concejales de San Cristóbal se fueron, señores, a la Plaza San Pedro. Sí. Al Allá Vaticano. se instalaron y están en la Plaza San Pedro instalados a hacer esta huelga de hambre. Esperan que el Papa Francisco Los reciba. oiga, los escuche. Recordamos además sea que mediador. Nicolás va este domingo, el presidente Nicolás Maduro va este domingo. Vamos a ver qué le va a decir él al Papa y el Papa a él. Monseñor Líquer se reunió esta semana también con Nicolás Maduro. Hay gente que dice que por ahí viene un jalón de orejas, hay otros que no. Yo particularmente no creo que todavía el Papa se vaya a meter en este tema político, pero se está tratando de que interceda por la situación sobre todo de Daniel Ceballos y Leopoldo López. Tenemos un quienes ya pitazo. tengan- Tenemos un pitazo. Bienvenido a Radio Capital. Bienvenido a Radio Capital, se suma Ya entonces. se suma Radio Capital Radio en este Capital momento a la frecuentemente transmisión. salimos por ahí por radio, pero ahora por televisión. Ya nos están escribiendo, por lo menos a mí ya me están escribiendo, Qué no bien, sé a qué bien. ustedes. Y ya de nos hecho, están la escribiendo. señal de Radio Capital también la pueden escuchar a través de www.radiocapital.net.be. Y también el hecho es que en el marco de esta reunión que va a haber entre el presidente Nicolás Maduro y el Papa Francisco, pues muchos han sido las cartas que hasta ahora se le han hecho llegar. Hablamos de Enrique Capriles, hablamos del Club de Presidentes de Madrid, hablamos de la oposición, hablamos de expresidentes como Pastrana y Quiroga, que han pedido esa intermediación del Vaticano, del Papa Francisco, ante lo que ocurre en Venezuela para la liberación de los presos políticos, todo esto en el marco además de esa huelga de hambre que se inició ya hace varios días. Y a la cual ya se han sumado Ya van 21 personas. 21 personas. Sí, sumadas 21 a esta huelga de hambre. personas están en el estado Táchira, en el estado Carabobo, están en el estado Monagas, están acá en Distrito Capital y tenemos que sumar ahora en Europa estas personas que están haciendo Y la huelga de fiscal hambre. general Luis Ortega solicitó a Capriles y a López y Ceballos que levantaran la huelga de hambre, pero ellos han puesto sus condiciones, como que una de ellas es la libertad precisamente de los presos políticos, entre los cuales Ellos están han López hecho un y documento Ceballos. que es lo que se denomina el petitorio. Esta palabra ya está sonando por todos lados, el petitorio. Ahora todo el mundo habla de petitorio. Yo tengo un petitorio para que me traigan comida. Ahora todo el mundo, ¿sabes qué? Este es un país de moda. Entonces en el petitorio ellos dicen que se cumpla una de estas exigencias. Al cumplirse una de esas,
ellos, Se levanta la huelga se de levanta la huelga de hambre. Lo El- cierto es que han aumentado el número, disculpa, han aumentado el número de chicos que están en la iglesia La Guadalupe. La Guadalupe, Guadalupe de la que las está aquí Mercedes. en las Mercedes. No sé, y ustedes me pueden corregir, nuestros oyentes y quienes nos ven a través de Ver TV, si son 16 personas las que están ya ahorita en la iglesia que La Guadalupe, recientemente se han sumado. que se han sumado. Como Pero más o ulti- menos esa cifra. Sí, ya van 16. El Club de Madrid, tú hablaste del Club de Madrid, quien el presidente Nicolás Maduro calificó como el cartel de Madrid, integrado por más de 107 presidentes, Y expresidentes y jefes de Estado, ya fijaron posición. Ellos piden que se respete el derecho a la participación, también que se vigile muy de cerca lo que es la violación de derechos humanos También en hablan Venezuela. de la libertad de prensa y de expresión. Sí, ellos hablan de la liberación de todos los presos políticos para preservar su estado de salud. Esto lo dijo Vaira Vike Freiberga, la exmandataria letona y actualmente presidenta del Club de Madrid. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, también iniciaba una campaña a través de la red social Twitter, justamente para la intermediación del Papa Francisco. La etiqueta que utilizaba era Papa SOS Venezuela. También, de hecho, convocaron a una vigilia para este fin de semana que se va a realizar en teoría no solo en Caracas, sino en distintas entidades de nuestro país. Aquí va a ser en la iglesia La Chiquinquirá. Van a estar en la iglesia La Chiquinquirá realizando este tipo de actividad que va a finalizar con una vigilia, pero se está buscando que sean en distintas iglesias a nivel nacional. Hoy también debemos anunciar, porque lo tenemos aquí en nuestra agenda y la productora, antes que nos regañe, porque una cosa era que la gente no lo sabía cómo era en radio, pero ahora en televisión ya es distinto, también vamos a tener acá en nuestro programa a Jesús Ramírez, quien es el secretario adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Él, porque nos viene a acompañar, recordemos que el Consejo Nacional de Universidades hizo una especie, estoy hablando con José Luis Farías afuera, y él le dio un buen término, una especie de DACAzo universitario. ¿Ok? Y ellos quieren tratar de como que de controlar lo que es el ingreso a las universidades, pero esto no está cumpliendo con ciertas regulaciones que puede tener la universidad y no está privilegiando a los más preparados, a los más aptos. No, porque ni sino- siquiera es un privilegio. Es un derecho que se ganaron por a su la rendimiento universidad pública, académico. correcto. Y que Y además adem- ayuda a garantizar la excelencia académica. Ya tenemos a Leopoldo González en línea, nos dice Leopoldo Gigi. González, ¿ves? Para que vean cómo es Gigi, Oye, te tuve que contar esto de yo tuve, sí, inmediato, ya yo ¿no? me estaba inspirando con el tema de las universidades. Agarraba iba y te fuiste otra vez a en citar picada. algo Pero que... continúa, sigue, agárrate de esa Con la cara de inspiración Gigi. y presenta el trabajo de Bueno, nuestro compañero. ya lo estábamos diciendo, Leopoldo González nos hablará de la fecha de las elecciones, qué tiempo necesita el CNE para preparar las elecciones, y es una nota que es muy, muy de actualidad, porque ayer precisamente se reclamaban, organizaciones de la oposición reclamaban a las puertas de las sedes del CNE en diferentes partes del país. Por cierto, aquí en Caracas no se pudo hacer, pero sí se hizo en Barquisimeto, que es otra de las notas que tenemos hoy en el Pitazo, y se hizo en otras ciudades. Pero bueno, veamos qué nos cuenta Leopoldo. Leopoldo, ¿estás en línea? Hola, César, Rafael, Vanessa, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Hola, Leopoldo? Leopoldo. Bueno, Leopoldo, tenemos que decirte que estás ahora al aire no solo por Capital 710, no solo al aire por @elpitazo.tv, sino estás al aire por Ver TV Noticias. Así que buenas tardes y tráenos la información esa de cuánto tiempo necesita, no sé si el CNE para organizar las elecciones o si es cuánto tiempo necesita para por fin dar la fecha. Vale, sí, seguro. Bueno, en la conversación que tuve con Eugenio Martínez, que es periodista especializado justamente en el tema de las elecciones, él decía que, que necesariamente en cuanto al proceso de organización, el CNE necesita más o menos entre 90 y 100 días para organizar estas elecciones parlamentarias, que incluso pueden haber procesos, como por ejemplo, relacionados ya propiamente a las máquinas como tal, de votación, que pueden tardar hasta 35 días nada más ese proceso únicamente en hacerse. Es decir, que la fecha incluso- ideal es el 6 de diciembre. Sí, es una fecha, digamos, tentativa que manejan técnicos dentro del Consejo Nacional Electoral, pero todavía no se ha dado a conocer ninguna fecha oficial, a pesar de que la presidenta del CNE ya ha dicho en varias oportunidades que en todo caso las elecciones serían en el último trimestre del año, así. O sea, da un margen como de 3 meses de tiempo, digamos. Eugenio Martínez, una cosa que nos decía era que
incluso el CNE todavía tiene un margen técnico de tiempo para adaptarse y que incluso podían, muy forzadamente, pero se podían repetir la fecha de las elecciones pasadas, que fue el 26 de septiembre. Ahora, ¿se ha dicho algo sobre la utilización de cuadernos electrónicos, las captahuellas? ¿Se ha planteado alguna objeción sobre eso o simplemente sigue su marcha? Bueno, hasta ahora el único proceso como tal que se ha iniciado de cara a las elecciones ha sido la actualización del registro electoral, que comenzó en enero. De resto, todavía no se ha iniciado un proceso porque el argumento técnico que ha dado el CNE es que han estado abocados a las primarias de la oposición, del PSV y a la elección de la dirigencia de Voluntad Popular. Bueno, lo cierto es que es la preparación que conocemos, ¿no? Porque hay una preparación dentro del CNE que ha sido continua. Por eso los técnicos, que es el pitazo que también me daban, los técnicos manejan un cronograma electoral para las elecciones el 6 de diciembre. Aunque, otro pitazo, dicen que hay una sala situacional del gobierno que está evaluando cuál es la mejor fecha, de acuerdo a cómo esté el movimiento político-económico del país. Bueno, una de las cosas que me decía Eugenio Martínez a mí en la entrevista era que justamente se estaba manejando como fechas esas y que el proceso actualmente que había iniciado era únicamente la actualización de registro, pero que a pesar del argumento que daba la presidenta del CNE de que han estado abocados a las primarias de estas dirigencias, o sea, de estos bandos políticos, en el 2010 él recuerda que justamente también se hicieron elecciones primarias para el PSV, también se hicieron elecciones primarias para la MUD y aún así el CNE tuvo tiempo para organizar todas las elecciones y para anticiparlas 11 meses. O sea, para anunciar la fecha 11 meses antes de que fuese la elección. Bueno, pero danos un pitazo, el que quiere saber todo el mundo, lo que quiere escuchar y quiere saber todo el mundo. ¿Hay o no hay elecciones? Sabemos que no eres el arquitecto de sueños, no, pero sí se puede mantener como la primera semana de diciembre o la última semana de noviembre, o ellos manejan la posibilidad de suspenderla. Se puede mantener, o sea, que se puede mantener las fechas entre los últimos 2 domingos de noviembre y el primer domingo de diciembre, sí se puede, y esa es la fecha más probable, es lo más seguro. Si se suspenden, lo único que sería, digamos, obvio es que sería por un evento de orden político, es decir, no sería por un evento de orden técnico, más allá de que de repente suceda un evento sobrevenido, o sea, por ejemplo, haya que hacer una elección que sea más importante que las elecciones parlamentarias. Solamente ese sería un caso justificado para suspender las elecciones. Leopoldo, muchas gracias por este reporte importante, lo que nos acabas de decir, esto de los eventos sobrevenidos, estas circunstancias que pudieran ocurrir y que pudieran llevar a incumplir la Constitución, porque acuérdense que es el 6 de enero, ya debe estar constituida la nueva Asamblea Nacional. Y por eso la elección tiene que hacerse este año de sí o sí, al menos que se salten en lo constitucional. Puede ser que no den los números también, ¿no? Otro pitazo que me dio un dirigente de la oposición es que ellos están vigilantes tanto a lo que pueda hacer el gobierno como lo que puedan hacer factores dentro de la misma oposición para generar algo que incida en que las elecciones no se hagan este año. Yo particularmente no creo que estén muy seguros de hacerla, sobre todo por cómo se van manejando algunos números, ¿no? La oposición lo que sí considero es que tiene que unirse, definir cuál es la estrategia porque se mantenga. Los consensos están congelados, esos consensos están más que congelados, eso todavía no hay ningún consenso, algunas designaciones a dedo. Pero fíjate, ayer un técnico electoral me decía lo contrario, que los consensos estaban caminando, que iban bien, que iban a llegar a consenso. Igual caminando, sí, que se iban a llegar a consenso. Que iban a llegar a consenso. Pero agarraron la trocha porque creo que... Bueno, pero eso estaba trancado. Sí, aparentemente estaba trancado, pero esta es la otra versión. Te estoy dando otra versión distinta a la que hemos manejado en estos últimos días. Unos buenos pitazos que han estado acertados en cuanto a lo que nos ha llamado la gente
y nos ha dicho lo importante es, por supuesto, ya la oposición hizo sus primarias, ya el PSV va a sus primarias, e insistimos, y aún no se sabe fecha posible para estas elecciones. Lo cierto es que nunca antes, en ningún otro proceso electoral, la oposición estaba tan adelante en las encuestas, en la fotografía de las encuestas en este momento. Por eso yo creo que eso No puede ser estamos eventos O sea, diciendo, sí hay una posibilidad real de que la oposición pueda ganar la asamblea, de acuerdo a lo que dice la encuesta en este momento. ¿Ok? pero Pe- siempre ha sido así o es en este momento. En este proceso electoral es cuando se ve por primera vez que la oposición tenga una oportunidad de triunfo Real. tan clara y real. La hubo en el año 2002, 2003, cuando la popularidad de Chávez estaba muy por debajo, pero retrasaron el referéndum revocatorio, vino la estrategia de las misiones y el presidente Chávez logró un triunfo contundente en el 2004 en el referéndum revocatorio. Bueno, veremos qué ocurre con eso. Nosotros, por supuesto, le vamos a estar informando acá, trayéndole los pitazos de última hora como ese que nos estaba dando Leopoldo y haciéndole seguimiento a esto, las elecciones. Cada vez que hablan de la fecha, yo me acuerdo de aquel 28. El 28. Yo espero que cuando uno vaya a votar no le digan, el no, mira, hoy no te 28. toca, hoy no termina tu número de cédula y de repente a algún sector. Pero claro, pero De aquel hecho, 28 fue por un tema técnico. Fíjate que Leopoldo acaba de decir, por tema técnico no va a haber problema. Aquí hay un tema técnicamente que los números nos dan. Y mire, ya tenemos que Sí, irnos de ese es el inmediato. otro tema Aquí no nos técnico están que dejando tenemos ni en el estudio, respirar, gran ni tema tomar técnico. agua, ni nada. Esto va así, pero a paso de vencedores. No, pero realmente el que va a hablar Pola es un problema técnico. Claro, Sí. claro. Porque como les comentábamos al inicio, Venezuela es uno de los primeros países de Latinoamérica en cuanto a las cifras de embarazo en adolescentes. Ella nos va a hablar, Pola del Yudiche, nuestra compañera del Pitazo, sobre el caso específico del Estado Miranda. Buenas tardes, Pola. Buenas tardes, Vanessa. Hola, Rafael. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿y tú? Pola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Hoy nos saluda al jefe. Empezando el fin de semana. ¿Cómo? Mira, que el jefe está molesto contigo porque no saludaste al jefe. Le dije, hola, César. Ah, caramba, no. pero Que ya tú sabe, no ya, escuchaste ya, es eso otra automático. cosa, No escuché, pero ella jefe. te saludó. Ahora sí, Pola, entra en materia que te escuchamos. Bueno, sí, las cifras de ONG, porque el problema más que todo, comentan los expertos, es que no hay unas cifras oficiales por el Gobierno Nacional de la embarazo adolescente. Señalan que de cada 1.000 adolescentes, 74 quedan embarazadas anualmente. Estamos hablando que cada 3 minutos una adolescente queda embarazada en Venezuela. ¿De Los cuántas, expertos señalan que debe ser disculpa, un Pola, problema ¿de de salud pública. cuántas dijiste de la cifra de cuántas quedan ¿Perdón? embarazadas? Se escucha muy lejos. Hablaste de un número. De unas cifras. De una cifra, de cada cuántas adolescentes dijiste un grupo queda embarazado. ¿Cuánto es el número? De cada 1.000, 74 quedan embarazadas anualmente. ¿Esto a qué se debe? ¿Esto es problemas de Falta de planificación educación, familiar? de prevención. Sí, ¿qué es? Los expertos señalan que es un problema que de cada 10 adolescentes, 9 conocen los métodos anticonceptivos, pero solamente uno los utiliza. Contar la inestabilidad familiar que hay en muchos de los núcleos familiares de nuestro país, que a lo mejor dentro de todo ese ambiente pues propicia también que No, y no estén solo todas eso, esas- sino el tema de escasez de los Por métodos eso. anticonceptivos. El- Ah, bueno, Porque, también. repite, La Pola, por educación favor, sexual. la cifra que estabas diciendo de cada tantos jóvenes conocen pero no lo usan. ¿Cómo es? De cada 10 adolescentes, 9 conocen los métodos anticonceptivos, pero solamente uno lo utiliza. Imagínate. Además hay que decir que este problema no es exclusivo, si bien vamos a ver las cifras de las clases más necesitadas, pero esos estratos sociales representan el 80% de esa cifra de embarazos en adolescentes. Entonces también habría que tomarlo en cuenta. Educación, Valores, planes sociales, valores, es un conglomerado de muchas cosas. En el estado Miranda, Pola, se está haciendo algo para disminuir estas cifras. Hay algunos programas que ya lleva el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Regional, para que las adolescentes mirandinas no caigan en esta cifra que realmente es alarmante. Maite Martínez, que es directivo de la Federación de Maestros de Seccional Miranda, conjuntamente con la Gobernación del Estado, están realizando una serie de charlas de sexualidad en los liceos, tanto públicos como privados. La idea es llevarle el mensaje a los muchachos de cómo utilizar los métodos anticonceptivos, qué deben hacer, cuándo deben iniciarse sexualmente. También Maite comenta que el problema está que los docentes actualmente no están siendo formados en sexualidad para llevar ese mensaje a sus alumnos, porque las cátedras de las universidades no contemplan esa materia para la formación docente.
ella señala que los docentes deben especializarse también en el tema, porque es lo que lleva principalmente el mensaje de sexualidad a los adolescentes. Hay que decir que según el último informe de Naciones Unidas decía sobre este tema del embarazo en adolescentes, que por lo general son producto de la ausencia de oportunidades, consecuencia de las presiones sociales, escasez de recursos y por allí se va la lista. Y pare usted de contar, sobre todo por la situación del venezolano. No, y lo que tenemos que estar claro, por lo menos los padres, es que cada día más los jóvenes adelantan el inicio de su vida sexual. Y ante eso, en la familia lo que tenemos que darles información, hacerles entender del riesgo, o más que el riesgo de las implicaciones que tiene el embarazo precoz. Claro, porque es una de las principales causas de deserción escolar, por ejemplo. ¿Cuántos Sí. no ven truncados o interrumpidos sus estudios Claro, su por... futuro, Claro. porque bueno, pasas de niño, das un salto muy rápido a lo que es la madurez, la adultez y por supuesto ahora tienes que abandonar los libros para encargarte de llevar hacia adelante una familia, buscar empleo y eso de verdad desencadena una serie de problemas que es triste para un joven, un adolescente apenas 15, 16 años, lo difícil Y que es hasta más conseguir pequeñas. trabajo, estabilidad. Porque más cada vez pequeñas, son de preocupa, menos edad, 12, 13 preocupa. años. Y vimos una campaña hace poco que hicieron en unos centros comerciales que generó mucho ruido. Increíble todavía. Que eran unos maniquíes. A mí todavía me embarazados. perturba verlos. Pero está bien, lo que pasa es que Venezuela creo que a veces está un poco frenada a este tipo de publicidad, pero por supuesto nos llama mucho la atención y es un tema que preocupa. Mil gracias, Pola, y como se lo dijimos anteriormente a Leopoldo, te damos la bienvenida ahora. Estamos al aire por Ver TV Noticias, así que usted sabe que tiene que portarse más seriecita, ya no es solo por Radio Capital, sino también por Ver TV y todos estos trabajos los van a ver todos por nuestra página web. Bueno, y antes de ir al corte, hay una información que está en las redes sociales, en Yaracuy, en la emisora Yaracuy 1090 AM. Bárbaro lo que ocurrió ahí. Ha sido tomada por el alcalde de la zona, un alcalde de tendencia oficialista. Eso se está reportando en estos momentos. Tomada, pero para... Con los trabajadores adentro, tomada ¿Pero la fuerza. será que la van a cerrar o qué pedirán? No tengo, según el coordinador regional dice esta nota, según el coordinador... Lo que Vamos a informan es que es tratar un de alcalde averiguarlo. simpatizante del PSV, pero tomaron las instalaciones de la radio con los empleados adentro. Sí. Hay que ver qué está ocurriendo ¿Y cuál en es el esa fin de esta emisora. acción? Ya eso ocurrió una vez en el estado Barinas, ha ocurrido en otras otros, emisoras a sí. nivel regional, sobre todo cuando alguna emisora dice lo que está ocurriendo y transmite la información como es, algunas personas como que actúan y les da por hacer este tipo de actos. Bueno, ¿Tenemos que hacer un corte? Sí, Sí. tenemos que hacer un corte. Tenemos que hacer un Un corte. corte, ya nosotros volvemos por acá, por Ver TV, por Radio Capital. Vamos a tener toda la transmisión de lo que está ocurriendo, pero vamos a cumplir con nuestro primer corte.